conducta, cómo nos conducimos en lo que hacemos, ¿sí? A dónde vamos, a dónde nos metemos. En amor, ¿cómo está tu amor para con el prójimo, para con tus hermanos? Y son temas que se han estudiado en espíritu. ¿Cómo está tu entusiasmo para las cosas del Señor? Cuando venimos a la iglesia, ¿venimos con gusto, con alegría para alabar a nuestro Dios, a nuestro Señor? ¿O venimos porque tenemos que venir, o porque nos mandan, o porque lo tenemos que hacer? Debe de haber un entusiasmo de parte tuya y de parte mía en todas las cosas del Señor. ¿Cuántos sabemos? En todas, ¿sí? En fe, ¿qué es lo que vamos a ver? Y en pureza, ¿cómo está nuestra pureza ante el Señor? ¿Sí? Entonces, hoy el apóstol Pablo nos está recordando esto a ti y a mí. Tenemos que ser ejemplo, pero sobre todo en fidelidad. Y aquí en este versículo, fe no se refiere para salvación, no es la fe que necesitamos para salvación, se está refiriendo a la fidelidad. Por eso hoy yo te quiero compartir sobre la fidelidad, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Mira, la fe indica el sentido de la fidelidad y de la lealtad que tú y yo tenemos, ¿sí? Porque todo aquel que diga que tiene fe, todo aquel que diga que tiene fe, debe de ser fiel al Señor. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Debemos ser al Señor. ¿Qué tan fiel has sido tú al Señor? Bueno, yo te vuelvo a decir, el Señor sabe qué tan fieles hemos sido cada uno de nosotros, ¿sí? Y así como un esposo es y debe de ser fiel a la esposa, también la esposa debe de ser fiel al esposo. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Entonces, sobre esa fidelidad vamos a hablar. Tú y yo debemos ser fieles a Dios. Y mira, es lo mejor que podemos hacer, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Tú has sabido, te das cuenta en quién has confiado? Debemos de saber y lo debemos de tener bien en cuenta en el Todopoderoso, que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, nos va a ayudar en cualquier situación por la que estemos pasando, por la que nos encontremos, si verdaderamente somos fieles, y si no, bueno, Él nos va a dejar. Por eso es importante, y el Señor ha puesto en mi corazón compartirte esta palabra el día de hoy, que es fin de año. Mira, es un año más que termina, y así han terminado muchos en la vida de cada uno de nosotros. Tú sabes cómo los has terminado, pero el Señor también se da cuenta. Y si hemos fallado, es tiempo o momento de ponernos a cuentas con Él, pero sobre todo iniciar este año que comienza, si Dios permite, siendo fieles a Él. Si lo somos así como el Señor quiere que seamos, yo te aseguro que va a ser un año diferente. Este año fue un año difícil, yo no sé cómo fue para ti, cómo lo sentiste, pero con la ayuda de Dios hemos podido seguir adelante. Afuera, si tú preguntas a las personas, a la gente, la verdad la mayoría se queja, pero nosotros tenemos un Dios que ha estado pendiente y al cuidado de cada una de nuestras necesidades, porque ¿cuántos se han quedado sin comer un día en este año que casi termina? Yo creo que nadie. ¿Cuántos se han quedado sin algo con qué protegerse o que no tengan un techo? Yo creo que todos, las necesidades básicas, el Señor ha prometido que las vamos a tener. ¿Cuántos creemos? Yo creo y lo podemos ver que Él ha cumplido, ¿sí? Entonces, tú y yo debemos de serle fieles al Señor. Mira, la fidelidad es indispensable para cada uno de nosotros. Es indispensable, y no podemos ser fieles en una cosa y en otra no. En todo debemos ser fieles. Fe y fidelidad nos lleva a ser personas, hombres y mujeres, ¿sí?, de confianza. Tenemos que confiar en Dios. Si confiamos en Él, vamos a poder confiar en las demás personas, ¿sí? Pero por sobre todo en Él. Yo te preguntaría, ¿eres de confianza? Bueno, pues tú sabes si eres de confianza o no. Las personas pueden confiar en ti. Tú sabes también si las personas pueden confiar en ti o no. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque mira,
Hay gente en la que no podemos confiar. Yo sé en quién puedo confiar y en quién no puedo confiar. ¿Tú también sabes? Bueno, debemos de saber. Yo hay gentes en las que no puedo confiar porque, ¿sabes qué ha pasado? Me han quedado mal. Y les he dicho, hay que hacer esto y no lo hacen, ¿sí? O hay que, pues en el trabajo sobre todo, pero nuestro Dios, nuestro Señor, Él no falla, Él es fiel y es en quien tú y yo tenemos que confiar. Muchos no son leales, no son fieles y en muchas maneras, en muchas formas lo podemos ver. Y fidelidad es mantenerse firme en la fe que hemos profesado, ¿sí? En quién hemos creído. Tú te das cuenta, ¿verdad? En quién hemos creído. Entonces, en Él tenemos que confiar. Pero también fe es totalmente la dependencia en Dios, ¿sí? Totalmente nuestra fe debe de estar puesta en Dios y nuestra fidelidad. La fe, al ser una total dependencia de Dios, es lo opuesto a la soberbia. ¿Sí lo podemos entender? Porque si nuestra fe no está puesta en el Señor, pues va a estar puesta en otras cosas. ¿Y cuántos sabemos que así no debe de ser? Muchas veces nosotros como cristianos pensamos que podemos salir adelante en nuestras fuerzas. ¿Y cuántos sabemos que no es así? O muchas veces en nuestra sabiduría también. ¿Quién nos da las fuerzas? Y le cantábamos ahorita al Señor. El Señor es quien nos da las fuerzas para poder hacer las cosas durante el día. Muchas veces pensamos que nosotros no lo merecemos, que nosotros tenemos esas fuerzas para poder hacer las cosas. Pero ¿cuántos sabemos que el Señor es quien nos provee de esas fuerzas? Es el que nos da la vida día con día y gracias a Él podemos hacer muchas cosas. Por eso es importante también ser agradecidos con Dios. Yo les he dicho en otras ocasiones, en todo tiempo y en todo momento, yo puedo ver y he visto la mano de Dios en mi vida. Yo creo que tú también, que no se nos olvide ser agradecidos. Y muchas veces sentimos que podemos hacer las cosas también en nuestra sabiduría, pero ¿cuántos sabemos que es mejor la sabiduría de Dios que nuestra sabiduría? Tenemos que pedir consejo a Él, buscarlo a Él para poder hacer las cosas. Y mira, si lo hacemos así, yo te aseguro que las cosas nos saldrán mejor. Entonces, todo eso se refiere a la soberbia. No debe de haber soberbia en ninguno de nosotros. Si no es así, lo podemos demostrar. ¿Cómo? Haciendo caso al Señor, ¿sí? Una persona también cuando es soberbia es cuando no lee la Biblia, cuando no pide consejo a Dios, cuando piensa que Él puede hacer todo. Y tú y yo, cuando reconocemos que tenemos un Dios y que Él nos ayuda para salir adelante, ¿sabes? Buscamos de Él. ¿Dónde buscamos de Él? En su palabra, ¿sí? Pedimos su consejo, ¿cómo? Orando, pidiéndole, y sabemos que Él responde, pero si no responde, nosotros debemos de seguir clamando a Él. Entonces, podemos ver y entender también que la obediencia a Dios es lo mejor que podemos hacer. ¿Cuántos sabemos eso? Debemos ser obedientes al Señor. Él quiere lo mejor para ti, para mí. Y mira, muchas veces por desobedecer nos pasan tantas cosas. Debemos de tomar en cuenta todo eso. Podemos decir que si nosotros entendemos que la fe nos ayuda y que tenemos que ser fieles a Dios, Dios va a ser fiel con cada uno de nosotros. ¿Cómo está? Yo te vuelvo a repetir, tu fidelidad con Dios. Bueno, pues es algo que tú debes de saber y que si está bien, bueno, tienes que echarle más ganas para que siga aumentando tu fidelidad con Dios. Y si no está bien, es un momento de reflexionar y pedirle a Dios que nos ayude para seguir adelante y retomar. Tenemos un Dios de oportunidades y Él
nos puede ayudar, pero tenemos que pedir consejo a Él. De otra manera va a ser difícil. Nuestra fe también, te quiero decir, que debe de contagiar a otros. ¿Por qué te digo que debe de contagiar a otros? Porque se ven. ¿Cuántos sabemos que la gente nos está viendo? Se está fijando en cada uno de nosotros. Yo sí me puedo fijar, yo sí me puedo ver, y muchas veces preguntan: ¿tú por qué haces esto? ¿Tú por qué no dices esto? ¿Te ha tocado? ¿Sí? ¿Tú por qué no echas relajo como echa la mayoría de la gente? Mira, si estamos aquí, ¿tú por qué? Entonces la gente se fija. Nosotros debemos de contagiar a esas personas. Simplemente, y te decía hace un rato, con nuestra forma de hablar, de decir las cosas, ¿sí? De cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Y es momento para compartirles y hablarles del Evangelio, para que puedan ser también alcanzados así como tú y como yo. Entonces, nuestra fe debe contagiar a otro, pero sobre todo a los que nos rodean. Mira, tristemente yo he escuchado también esto, y han dicho: yo para ser como él, que me ha hablado de Jesús, que me ha compartido, no. ¿Por qué? Porque dan mal testimonio. Tú y yo debemos de dar un buen testimonio. Entonces, cuidado con eso. Podemos imitar la fe de quien nos predica también, ¿sí? Hay muchos hombres usados por Dios, ¿sí?, que nos comparten la palabra, y podemos imitar su fe. Podemos decir y hablar de nuestro pastor. Yo creo que todo lo conocemos, ¿verdad? Y vemos cómo se conduce, su esposa, sus hijos. Podemos imitar también, tal vez de algún hermano también aquí en la iglesia. Entonces debemos de fijarnos y de saber, pero no podemos imitar la fe de alguien que no hace las cosas conforme a la palabra de Dios. Y mucho cuidado con eso, porque si lo hacemos, pues nos va a llevar por un camino diferente. Puede ser una fe torcida o manipulada. ¿Y cuántos sabemos que hay fe torcida y manipulada? ¿Sí? Por alguien más. ¿Cuántos sabemos que el enemigo está trabajando y no deja de trabajar las 24 horas del día para que caigamos, que nuestra fe no aumente, que nuestra fe sea debilitada? Entonces debemos de trabajar, y eso nos toca a cada uno de nosotros. Entonces estamos hablando de la fe y de la fidelidad, y vamos a ver aquí en la Biblia a unos hombres que demostraron su fidelidad a Dios. Pero yo creo que todos conocemos que hay muchos hombres en la Biblia usados por Dios, ¿sí?, que fueron fieles a Dios. Tú conoces a Pablo. Pablo fue fiel a Dios. Conoces, y te hablé un principio de el discípulo amado de Pablo, a Timoteo, fue fiel a Dios. Abraham fue fiel a Dios. Moisés fue fiel a Dios. Varios hombres aquí que sus nombres están plasmados en la palabra fueron fieles a Dios. Podemos aprender de ellos. Nuestro ejemplo máximo a seguir es Jesús, pero podemos aprender de estos tres hombres. Daniel fue fiel a Dios, y seguramente tú has leído ya el libro de Daniel. Vamos a Daniel. Abre tu Biblia en Daniel 3:16 y vamos a leer algunos versículos ahí de la Biblia, y vamos a iniciar con Daniel 3:16. Tú conoces a estos tres amigos de Daniel, ¿verdad? Y dice el versículo 16: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y tú conoces, si has leído el contexto, pero vamos a recordar algo. ¿Te acuerdas de la estatua que el rey Nabucodonosor mandó hacer, mandó levantar? Y mira, estos amigos no hicieron lo que dijo el rey. ¿Por qué no hicieron caso? Porque ellos adoraban al Dios verdadero, al que tú y yo tenemos que adorar, al que tú y yo tenemos que servir.
No hay otro, solo hay uno. ¿Sí? Al Dios verdadero, que su nombre es Jehová o Yahvé. A Él es al que tú y yo tenemos que honrar. ¿Qué dice el primer mandamiento? No te harás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Ni te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ¿sí? Ni las honrarás. ¿Y cuánta gente hay que eso hace? ¿Y sabes por qué? Porque no conoce, no ha entendido que solamente hay un Dios, el Todopoderoso y el Todo verdadero. Entonces, aquí el rey Nabucodonosor estaba hablando, y al que no hiciera caso al edicto que él había levantado, ¿qué le pasaba a esa persona? Muerte, ¿sí? Y vienen y le dicen al rey Nabucodonosor que los tres jóvenes, los amigos de Daniel, que él había puesto en lugares importantes, ¿sí?, allí en el gobierno, no lo respetaban. Y tú conoces la historia, que no le obedecían, ¿sí?, que no hacían lo que él había ordenado. Todo eso le dijeron, y cuando los confronta o les reclama el rey Nabucodonosor, ellos dicen esto en el versículo 17. Vamos a leerlo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo, ¿verdad? Estos tres jóvenes nos deja ver la fe que ellos tenían. ¿Puesta en quién? Puesta en Dios. Es la fe que tú y yo necesitamos tener puesta también en Dios. Por eso el apóstol Pablo nos está recordando. Y yo te animo, yo te invito para que en este año que inicia trabajemos más, ¿sí?, en esta área de nuestra vida, en la fidelidad a Dios. Mira, si le somos fieles a Dios, vamos a poderle ser fiel a cualquier persona. Pero si fallamos con Él, vamos a fallar también con los demás. En estos tres jóvenes, su confianza estaba totalmente puesta en Dios. Y le dijeron, Él puede librarnos, y si no, de todas maneras, no adoraremos a nadie más. Ellos estaban totalmente convencidos. Tú y yo debemos estar totalmente también convencidos de a quién adoramos. Y es al Todopoderoso, a quien le hemos alabado y glorificado hace un rato su nombre. A nadie más, solamente a Él. Entonces podemos ver que su fe estaba puesta, de estos tres jóvenes, en el único Dios verdadero. Por esa fe demostraron su fidelidad a Dios, y tú y yo debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios ante las demás personas. Mira, te decía, la gente nos ve, la gente nos observa, se fija en todo, y nosotros primeramente debemos de serle fiel a Él y luego a todo lo demás. Mira, aquel que tiene fe verdadera, yo espero que tú la tengas así, se demuestra en su fidelidad a Dios, y se ve. No necesitamos nosotros decir que nuestra fidelidad a Dios es grande, o que tenemos nosotros una fidelidad a Dios que se puede notar, que se puede ver. No, simple y sencillamente se demuestra. Estos tres jóvenes judíos son un ejemplo de fidelidad, y podemos nosotros imitar, ¿sí?, aprender de ellos. Son un ejemplo de fidelidad a Dios, y demostraron también su dependencia total de Él. ¿Tú puedes demostrar tu dependencia totalmente de Dios? Así debe de ser, ¿sí? Cuando estos tres jóvenes dijeron, no necesitamos responderte sobre esto, eso le dijeron a Nabucodonosor, ¿sí? No fue una falta de respeto, ni que ellos se hayan portado mal.
Para ellos no valía, fíjate bien, no valía la pena discutir con palabras. ¿Por qué? Porque el rey estaba enojado, estaba enfurecido porque no habían hecho caso a lo que él había dicho que se hiciere, ¿verdad? Y yo te puedo decir, muchos van a ver que tú eres fiel a Dios y se van a molestar por no hacerles caso tú a cosas que no convienen. ¿Cuántos allá afuera, en reuniones, en lugares que has estado, te han dicho, haz esto? Has estado en una fiesta y te han dicho, tómate una, o te han querido invitar un cigarro, qué sé yo, y le has dicho no, y se han molestado. Mira, a mí a un principio me decían, sí, pero he aprendido a decir que no, y ya saben, pero luego por ahí alguien que no me conoce me ha dicho y le he dicho que no. Debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios, y muchos se van a enojar. Entonces aquí podemos ver que el rey estaba enojado con estos tres jóvenes porque no habían hecho caso a lo que él había dicho. Y muchas veces, ¿sabes qué? No debemos de discutir, debemos de decir no y quedarnos callados, porque si nos ponemos al tú por tú, pueden salir mal las cosas. ¿Cuántos sabemos? Mejor quedarnos callados. Dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. Y mira, debemos de ser pacientes, tolerantes cuando nos digan eso. Mucha gente va a querer hacernos caer. ¿Cuántos sabemos? Pero ¿quién está con nosotros? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces debemos tener cuidado. Además de no discutir, estos jóvenes estaban dispuestos, ¿sabes a qué? A morir. ¿Por quién? Por Dios. Y yo te preguntaría, y sería más difícil para nosotros, ¿estaríamos dispuestos a morir por Dios? Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros debemos contestarnos, ¿sí? Estos tres jóvenes estaban dispuestos a morir por Dios, ¿sí? Eran fieles a Dios, pero también creían que Dios tenía el poder para librarlos, ¿sí? ¿Cuántos sabemos que Dios nos puede librar de alguna situación por la que estemos pasando? Él puede, para Él no hay imposibles. Él podía librarnos del horno de fuego ardiendo. Y le dicen al rey, estos jóvenes, de tu mano nos librará. Ellos no escondieron su fe. ¿Te puedes imaginar cómo el rey estaba más enojado todavía? Porque se estaban revelando a algo que él había dicho. Yo quiero pensar que fue algo tremendo, pero estos jóvenes estaban firmes en quien habían confiado. ¿Y sabes que no los iba a mover nada? A ti y a mí nada nos debe de mover. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Todopoderoso. Hoy en día, fíjate bien, muchos prefieren que su fe no se vea, que su fe no sea notoria. Y es así para que no les vayan a decir algo. Y muchas veces ceden a las presiones del mundo. Pero ¿cuántos sabemos que así no debe de ser? ¿Y sabes por qué? Porque les da temor a ser agredidos o rechazados. Yo no sé si a ti te han agredido o has sido rechazado por predicar el Evangelio. Y si es así, no te debes de sentir mal, porque a quien rechazan es a Jesús, no a ti. Tenemos un llamado de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio, y eso tú y yo lo tenemos que hacer. Así es de que por ningún momento debemos de sentirnos agredidos o rechazados. Estos jóvenes dijeron, fíjate bien, si Dios nos libra, está bien, pero si no nos libra, de todos modos está bien. ¿Podemos decir esto nosotros también cuando estemos en una situación difícil? Si nos libra, qué bueno, y si no, de todos modos, Dios tiene un propósito. Mira, dice que todas las cosas que nos ayudan ¿para qué? Perdón, que todas las cosas que nos pasan nos ayudan ¿para qué? Para bien, sean buenas o sean malas. Y yo les he dicho en otras ocasiones, mira, cuando son malas nos ayudan más, porque cuando son buenas no ponemos muchas veces ni atención, y cuando son malas aprendemos, entendemos y podemos reconocer que tenemos un Dios todopoderoso.
Entonces, estos jóvenes tenían una fe totalmente puesta en Dios. Su fe fue vista por Dios. ¿Y sabes que Dios ve todo? De Dios no nos podemos esconder, ¿sí? Él ve todo, Él sabe todo, Él conoce todo. Dios nos ve constantemente, ¿cuánto sabemos? Y mira, a mí me ha tocado platicar con alguien y me ha dicho que pues va a hacer algo, pero a las escondidas. Y yo le he dicho que no, está bien, que así no debe de ser, porque Dios todo ve. Muchos luego se van retirado lejos pensando en que Dios no los ve, pero ¿cuántos sabemos que Dios nos ve? En todas partes Dios nos ve, constantemente ve lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo obramos. Dice la palabra que aún no sale una palabra de nuestra boca y Él ya la sabe cuál es, ¿sí? Entonces Dios está en todas partes, no nos podemos esconder de Él. Y si nosotros entendemos eso, debemos de vivir cada día más en santidad. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, podemos decir una cosa y pensar otra, de acuerdo a como nos conviene, pero Dios sabe todo de cada uno de nosotros. Dios ve y conoce todo. No nos podemos esconder de Él. Estos tres jóvenes no estaban haciendo algo extraordinario, ¿o sí crees que estaban haciendo algo extraordinario cuando no hicieron caso al rey? No, para nada. Ellos estaban haciendo, fíjate bien, lo que Dios esperaba que los que creemos en Él hagamos. Eso espera de ti y espera de mí. Así es de que no es nada extraordinario, ¿sí? Los que creemos en Él, ¿sí? Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda hacer. Y no es nada extraordinario cuando nosotros, tú y yo, nos mantenemos firmes a pesar de cualquier circunstancia o de cualquier situación por la que estemos pasando. Eso es lo que Dios espera de ti y lo que Dios espera de mí. Así es de que es lo menos que podemos hacer. Por eso yo te animo y te vuelvo a decir, tenemos que ser cada día más fieles a Dios. Necesitamos depender de Él en todas las cosas, sabiendo que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, todo nos va a ayudar para bien y vamos a salir librados. Sigue diciendo aquí lo que estamos leyendo en Daniel. Pero antes vamos a ver un ejemplo en Hechos 4. Abre tu Biblia ahí en Hechos 4 y vamos a ver ahí del versículo 18 al 21. No sé si tu Biblia tenga por ahí en el encabezado, y ahí es Pedro y Juan ante el concilio. Y seguramente tú ya has escuchado y leído varias veces este versículo. Y dice en Hechos 4:18, y llamándolos, ¿a quién estaban llamando? A Pedro y a Juan. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice el versículo 21, ellos entonces les amenazaron. Y aquí podemos ver que por ser ellos fieles a Dios, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Mira, nosotros hoy tenemos la libertad para poderlo hacer libremente, sin que nadie nos diga nada, ¿sí? Y poder hablar en el nombre de Jesús, poder compartir la palabra. A estos jóvenes, a Pedro y a Juan fue una amenaza seria que les hicieron y les dijeron que no hablaran, sí, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijeron ellos? Juzgar si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Y cuántos sabemos que por sobre todo nosotros
en primer lugar debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces podemos ver otro ejemplo de fidelidad con Pedro y con Juan. Debemos obedecer a Dios por sobre todo. Y hoy en día podemos ver también que hay amenazas de mucho tipo en nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces en la misma familia hay amenazas y te dicen que te van a dejar de hablar, te dicen que ya no te van a heredar, ¿sí? Que vas a ser desheredado. ¿Y cuántos sabemos que pues eso no tiene nada que ver? Mira, nosotros tenemos una herencia allá arriba con el Señor, ¿sí? Y es una herencia que está garantizada para ti y para mí. Entonces, debemos de obedecer a Dios por sobre todo. ¿Cuántos sabemos y lo podemos entender? Él está con nosotros y por sobre lo que estemos pasando, Él va a tener cuidado y nos va a ayudar para salir adelante. Muchas veces esas amenazas pasan o suceden para que tú y yo dejemos de serle fieles al Señor. Y dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes para qué? Para dejar de ser fieles a Dios. Entonces debemos de tener cuidado con esto. Los 3 amigos de Daniel fue algo excepcional, no algo extraordinario, y vemos un gran milagro, ¿sí?, de parte de Dios que hizo en sus vidas. Pero yo te quiero decir esto, no garantiza que cada situación por la que tú y yo estemos pasando en nuestra vida, vamos a salir librados. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y si salimos librados, ¿vamos a dar gracias a Dios? Claro que tenemos que dar gracias a Dios, pero si no salimos librados, también tenemos que dar gracias a Dios. Dios tiene un propósito con todo lo que pasa en nuestras vidas y tenemos que estar atentos a lo que Él quiere hacer. Estos 3 jóvenes fueron librados y seguramente le dieron gracias a Dios por lo que hizo en sus vidas. Y mira, sigue diciendo ahí en Daniel, regresa a Daniel, en el versículo 19, y dice, ¿ya lo tienes? Dice el versículo 19 de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Te puedes imaginar el enojo del rey? Ha de haber sido un enojo tremendo, pero los amigos de Daniel, ellos vieron su enojo y prefirieron callar. Dice el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesac y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Qué quería hacer el rey Nabucodonosor con estos 3 jóvenes? Acabarlos, ¿sí? Había calentado el horno 7 veces más de lo que se tenía acostumbrado. Nabucodonosor se enfureció tanto por la fidelidad de estos 3 jóvenes. Así habrá gente, te decía, que se moleste, que se enoje, que te vea mal por tu fidelidad con Dios, pero eso no nos debe de importar. Esperaba el rey Nabucodonosor a que se postraran ante la estatua de oro, así como mucha gente allá afuera va a esperar a que tú hagas caso a lo que ellos te proponen hacer, que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Y cuidado con todo eso. Por eso estos 3 jóvenes fueron fieles a Dios. ¿Se puede ser fiel? Yo te preguntaría, ¿fiel a Dios ante cualquier circunstancia o situación? Sí se puede ser fiel a Dios. Sabemos que se puede ser fiel a Dios, y eso de saber no nos debe de hacer dudar ni poquito. Así estemos pasando por la situación
que estemos pasando. Y sigue diciendo en el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Versículo 23, y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Nabucodonosor, podemos ver y entender aquí que quería intimidar, quería acabar con estos tres jóvenes, pero quería intimidar a la demás gente que estaba viendo. ¿Para qué? Para que hicieran caso al edicto que él había levantado. Y hacia afuera mucha gente hay hoy en día que quiere intimidarte a ti y a mí, pero ¿sabes una cosa? No lo debemos de permitir, ¿sí? Y si algo pasa, tenemos que clamar al Señor y pedir de su ayuda. ¿Y cuántos sabemos que Él nos va a ayudar para salir adelante y salir librados? Hoy en día muchos eso quieren hacer, intimidar. Pero yo te quiero decir una cosa, si tenemos fe verdaderamente en Dios, tenemos y debemos serle fieles a Él y mantenernos firmes. Y es como vamos a poder salir adelante. No debemos por nada negar nuestra fe. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído. Amén. Entonces sabemos que Dios es fiel. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Vimos también en estos versículos que leímos que los que habían echado a estos tres jóvenes al horno de fuego fueron muertos inmediatamente. Y los tres amigos de Daniel no, ¿sí? Dios los libró y tú conoces la historia. Y mira, aquel que es fiel con Dios, Dios es más fiel con nosotros. ¿Cuántos sabemos? Dios se fija, Dios lo mira y Dios va a ser más fiel todavía. Dios siempre cumple lo que promete y ha prometido no dejarnos y estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos podemos descansar en saber esto? Mira, yo descanso en saber esto. Yo no sé por qué situaciones has pasado tú, pero yo en mi vida he podido ver la mano de Dios. Y cuando he visto que no hay salida, la salida ha llegado. Yo lo puedo ver. Yo creo que tú también. Por eso yo te animo a confiar cada día más en Él. A confiar cada día más en Él. Mira, es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Dios no nos va a dejar. Sigue diciendo en el versículo 24, ahí de Daniel que estamos viendo, Daniel 3. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. ¿Sí? Aquí podemos ver que el rey, de un estado de enojo, porque así estaba, ¿sí? ¿Te puedes imaginar cómo estaba de enojado? Pasó a un estado de espanto, porque más adelantito vamos a ver, vio que ahí se paseaban los jóvenes, pero luego vio que no eran tres, que eran cuatro, ¿verdad? Entonces se asustó, se sorprendió. ¿Y cómo cambió su estado de ánimo? De estar enojado a espanto. Y muchas veces así puede cambiar también nuestro estado de ánimo. Pero si nosotros confiamos en el Todopoderoso, nuestro estado de ánimo, te aseguro que siempre va a ser de alegría, de gozo, de bienestar. Y así venga cualquier situación o algo, pues no nos vamos a reír, pero vamos a estar contentos, gozosos, porque sabemos que Él nos va a sacar victoriosos. ¿Cuántos sabemos que así es? Aquí podemos ver entonces que el rey cambió su estado de ánimo, ¿sí? De enojo a espanto.
Y sigue diciendo el versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Y mira, para nosotros como creyentes, la presencia de Dios con sus hijos, mientras pasamos por pruebas, es una realidad. ¿Cuántos sabemos que es una realidad? Por eso es importante confiar en Dios, ¿sí? Dios está con nosotros, Él no nos va a dejar. Si Dios no estuviera con nosotros, yo te puedo decir en dónde estaríamos. Tal vez no estuviéramos hoy aquí, en esta mañana. ¿Quién sabe en dónde estuviéramos? No somos tan fuertes, pero Él es quien nos sostiene con su mano poderosa. Por eso estamos aquí. Por eso debemos de ser agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Te decía, mira, cuando somos fieles a Dios y pasamos por una prueba, Dios está con nosotros. No se nos debe de olvidar. Lo debemos de tener en cuenta luego en nuestra mente. Mira, cuando pasamos por una situación difícil, para pedir consejo, tenemos que luego clamar a Él. Yo he sabido y he escuchado de hermanos que acuden a otra persona a pedir consejo, acuden con alguien más para esa situación por la que están pasando antes de clamar a Dios. ¿Y cuántos sabemos que así no debe de ser? Por sobre todo primero a Él, y Dios te va a hablar, te va a decir, y si te pone a una persona o te pone a alguien, bueno, después, pero por sobre todo a Él. Dios está con nosotros, Él no nos va a dejar. Es evidente la presencia de Dios con todo creyente fiel. ¿Tú lo crees? Es evidente la presencia, ¿sí? Que aún, fíjate bien, los enemigos de Dios ven claramente su presencia y su respaldo para aquellos que confían en Él. Cuando tú y yo verdaderamente confiamos en Él, los que nos quieren hacer mal, los que no quieren un bien, pueden ver la presencia de Dios que está con nosotros. Y te vuelvo a repetir, Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él estará con nosotros. La promesa es para todo aquel que es fiel a Dios. El que no, bueno, Dios dice, como tú quieras, ¿sí? Si tú quieres seguirle así, que tú crees que todo lo puedes hacer y todo, adelante. Tenemos libre albedrío y cada uno de nosotros decidimos serle fiel a Dios o no serle fiel. Yo te animo para que seamos fieles a Dios, ¿sí? Debemos ser ejemplo de fe y de fidelidad a otros, a los que nos rodean, te decía. Así le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Alguien que no tiene fe en Dios no le puede ser fiel a Dios. Simple y sencillamente no va a poder. Pero tú y yo, que tenemos fe en Dios y que sabemos que Él está con nosotros, sí lo podemos hacer. Debemos de trabajar, mira, en este año que inicia, más en nuestra fidelidad a Dios. En todas las áreas tenemos que trabajar, pero en un área importante de nuestra vida es en la fidelidad a Dios. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Nosotros debemos demostrar nuestra fidelidad en todas las áreas, te decía, de nuestra vida. Podemos ver también que el apóstol Pablo demostró su fidelidad a Dios siempre, ¿sí? Demostró cuando conoció al Señor, porque antes de conocerlo, pues no, era perseguidor de la iglesia, pero cuando lo conoció, así como tú y yo, el apóstol Pablo fue fiel totalmente a Dios. Tú y yo debemos de serle fiel también. Aún en peligro de muerte, en cualquier tipo de peligro por el que estemos pasando, debemos de serle fiel. Podemos ver los hijos de Dios, la protección de Dios
por sobre cada uno de nosotros en nuestras vidas. La protección de Dios es una realidad en tu vida y en mi vida. Nabucodonosor se sorprendió porque los jóvenes, los 3 jóvenes, se paseaban por el horno de fuego sin sufrir ningún daño. Mira, fue un milagro extraordinario de parte de Dios. Y un milagro que hoy en día el Señor puede seguir haciendo. El Señor puede hacer un milagro en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos creemos? ¿Sí? Él es soberano. Él puede hacer cualquier cosa. Dios puede librarnos, pero yo te vuelvo a decir, si no nos libra, ¿vamos a dejarle de ser fiel a Él? Por ningún motivo. Nos libre o no nos libre por la situación que estemos pasando, tú y yo debemos de serle fiel a Él. Sigue diciendo en el versículo 26, ahí de lo que estamos leyendo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron del medio del fuego. El horno siempre estuvo con fuego, no se apagó, ¿sí? Y salieron estos jóvenes hasta que el rey los llamó. Ellos, además de lo que el rey quería hacer, fueron obedientes y ellos permanecieron ahí. ¿Y sabes por qué? Porque confiaban en Dios y sabían que no iba a pasar nada. Dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas dice que estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Te puedes imaginar lo que había hecho Dios con estos 3 jóvenes? Podemos ver que Dios libró a estos 3 jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Cómo fueron estos jóvenes a Dios? Fieles. Y Dios respondió y los libró. Dios siempre es fiel, Dios nunca va a fallar. Para Dios sabemos que no hay nada imposible. Y si tú o yo creemos que algo no va a poder hacer, debemos de quitarlo de nuestra mente. Para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede hacer. Él es soberano. Y cuando no lo hace es porque Dios tiene un propósito. Y cuando lo hace, tenemos que ser agradecidos. Sigue diciendo el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaran en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿A quién libra el Señor? Podemos ver y entender a quienes confían en Él, ¿sí? A quien no confía en Él, el Señor lo deja hacer lo que quiera hacer. A los que son fieles a Dios, a eso los libra. Entonces podemos ver que en todo esto Pablo le pide a Timoteo que sea un ejemplo de confiar en Dios y ser fiel con el versículo que iniciamos, ¿sí? Y es un llamado que nos hace a ti y a mí también, hoy el Señor, a serle fiel. Es lo mejor que podemos hacer, pero aparte de ser fiel, hacer ejemplo también, porque la gente nos ve, la gente se fija en lo que hacemos. Hoy el Señor nos lo está recordando y debemos de tenerlo bien en cuenta. Mira, quién sabe cómo se venga este año, pero la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor, ¿sí? Y si tú y yo somos fieles al Señor,
el Señor nos va a ayudar a pesar de cómo esté este año, para salir adelante. Qué mejor comenzar el año aprendiendo a confiar más en Dios, ¿no crees? Aprendiendo cada día a confiar más en Él y serle fiel, lo más que tú y yo podamos, ¿sí? Vamos a aprender día con día a serle fiel. Las dos cosas van de la mano, confianza y fidelidad, no pueden ir separadas, ¿sí? Vimos que Dios libró a sus siervos que confiaron en Él, y si tú y yo confiamos en Él, podemos ver y entender que también nos va a librar de cualquier situación. Estos jóvenes no cumplieron el edicto del rey, obedecieron a Dios. ¿De qué manera? Siendo fiel, honrándolo, ¿sí? Postrándose él y no honrando a la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado hacer. Ellos entregaron sus cuerpos, sus vidas, y ¿sabes qué pasó? Dios los libró. ¿Sabes que el cuerpo es lo más destructible que tenemos? ¿Sí sabes? Y Jesús dijo, mira, no teman aquellos que matan el cuerpo y que el alma no pueden tocar, ¿sí? ¿Qué es más importante para el Señor? Nuestras almas, ¿sí? Dios libra los cuerpos porque lo vimos con estos tres jóvenes, ¿sí? Amigos de Daniel, pero con mayor razón librará las almas. Podemos darle gracias a Dios por lo que hace y puede hacer en cada una de nuestras vidas. Tenemos muchos motivos para darle gracias, ¿sí o no? Sigue diciendo el versículo 29, ahí de lo que estamos leyendo. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y sabemos que nadie puede librar como nuestro Dios. ¿Cuántos sabemos? Todos sabemos, ¿verdad? Nadie puede librar como nuestro Dios, solamente Él. Mira, Nabucodonosor, un pagano, y vio tantas cosas, y qué tremendo, ¿sí? Vio todo y no reconoció al Todopoderoso. Y así hoy en día hay mucha gente que ve los milagros que hace Dios, que ve cómo transforma a las personas, que tú y yo les compartimos o les predicamos, y que ve que ha hecho cambios en nuestras vidas, y sabes que a pesar de todo eso no reconocen que hay un Dios todopoderoso. Qué tremendo, ¿verdad? Así estuvo Nabucodonosor, y así hay mucha gente. ¿Recuerdas tú al apóstol Pablo con el rey Agripa? ¿Qué le dijo? Por poco y me persuade. Por poco, pero por ese poco, ¿a dónde se fue? Qué tremendo, ¿sí? Y así hay mucha gente. Mira, mucha gente dice, yo me espero, deja que esté un poquito más grande, y cuando tenga más edad, entonces sí me puedes compartir, me puedes hablar de Jesús. Deja que me jubile, y ya cuando me jubile voy a tener todo el tiempo, ahora sí, para que vengas y me compartas, me prediques, me hables de Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Yo he visto gente que se ha jubilado y no quiere nada, ¿sí? Otros dicen, déjame que termine de hacer estas cosas que estoy haciendo, ¿sí? No es mi tiempo. ¿Cuántos sabemos que no es nuestro tiempo, que es el tiempo del Señor? Mira, yo hubiese querido que el Señor me hubiera alcanzado más joven, pero ¿cuántos sabemos y entendido que es en el tiempo de Él, no es en mi tiempo? ¿Sí? Más bien tenemos que darle gracias que nos alcanzó y que hoy estamos aquí. Entonces, muchos no entienden, así como Nabucodonosor no entendió, viendo, no entendió. Muchos no saben la realidad, fíjate bien, de la gran salvación que vino a dar nuestro Señor Jesucristo, aún viendo, ¿sí? Aún compartiéndoles de la palabra, y qué tremendo. Pero bueno,
tú y yo debemos de seguir compartiendo y hablando de Jesús. Eso tenemos que hacer. Muchos prefieren a otros dioses que al todo verdadero, que al todopoderoso. Y qué tremendo, ¿sí? Vimos un mandamiento al principio. Muchos se inclinan ante unas imágenes que tienen ojos, dice la palabra, y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Qué tremendo. Nosotros honramos al Todopoderoso, al Dios vivo, al que nos sostiene, al que nos levanta, al que hace todo en cada una de nuestras vidas cuando nosotros permitimos que Él obre. A ese Dios nosotros servimos, a ese Dios tú y yo adoramos. Muchos saben porque les han dicho, muchos conocen y están a un paso, pero no han tomado la decisión y están como el rey Agripa, por poco, pero no se deciden. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos podemos dar gracias porque nosotros, a pesar de cómo éramos, yo no sé qué tan fácil fuiste tú cuando te compartieron, ¿sí? Pero a pesar de lo que éramos, al final quisimos aceptar al Señor a vivir en nuestro corazón, ¿sí? Y creímos en su obra salvadora ahí en la cruz del Calvario. La verdad ha sido una gran bendición. Mira, algo mejor no nos ha pasado que eso. Así es de que muchos saben, te decía, conocen, pero no han dado el paso final, no han tenido la decisión, y eso marca una gran diferencia. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? Hay dos caminos, ¿sí? Y uno decide cuál camino quiere tomar. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios porque hemos tomado el camino correcto? Tenemos que darle gracias a Dios. Y por último sigue diciendo el versículo 30, para terminar con ese versículo. Dice, entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia, ¿sí? Y aquí con todo esto podemos ver y entender que los que son fieles a Dios, Dios se encarga de levantarlos. ¿Cuántos sabemos? ¿Sí? No tenemos que engrandecernos nosotros. Mira, dice la Biblia, no lo busques, pero te doy la cita, en Mateo 23:12 y en Lucas 14:11. El que se humilla, dice que será exaltado, y el que se exalta, ¿será qué? Humillado. Entonces está bien claro, si Dios ve que tú has sido fiel, Él es el que te va a levantar, a sostener. Nadie más. Y debemos de tener cuidado con esto. No hay otra manera, no hay de vivir como creyentes tú y yo, si no somos fieles a Dios, ¿sí? Es importante en nuestras vidas ser fieles a Dios. Y mira, la gran tragedia de la humanidad, yo te puedo decir del mundo entero, es la ceguera. Nabucodonosor viendo, no vio, y así hay mucha gente que viendo, no ve. ¿Por qué? Porque tiene un velo. Gracias a Dios damos porque Él ha quitado ese velo en la vida de cada uno de nosotros. Y así hay miles de gentes, miles de personas en el mundo. El resultado de ser fieles a Dios es la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Lo podemos ver, lo podemos entender eso. Yo lo he podido ver, yo creo que tú también, ¿sí? A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia. Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Por eso en este año, si Dios nos permite y quiere que comience, tenemos que trabajar en esa área de nuestra vida, siéndole más fieles a Dios, ¿sí? Trabajar en nuestra fidelidad a Dios. Miren, necesitamos, ya para terminar, les quiero decir, mantenernos fieles y firmes a Dios sobre cualquier situación o circunstancia. Si no somos fieles a Dios, no vamos a poder ser fieles a nadie más. No vamos a poderle ser fieles a nuestra esposa, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. ¿Cuántos queremos serle más fieles a Dios? Bueno,
Pues es un llamado de parte de Dios el que nos está haciendo hoy, y tenemos que aprovechar, tenemos que bajar esta palabra a nuestro corazón para comenzar un año bien. ¿Cuántos queremos hacerlo así? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, y si gustas ponerte de pie para agradecerle y darle gracias por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque sabemos que tú hoy nos has hablado, y te damos gracias porque tú has sido un Dios fiel. Sabemos, entendemos y reconocemos que tú eres fiel por sobre todas las cosas, y que lo que tú has prometido en cada uno de nosotros, eso cumplirás, que no nos dejarás ni nos desampararás, aun si nosotros fallamos, porque vivimos en esta carne y podemos fallar, Señor. Pero en este año que inicia, que comienza, queremos trabajar más en el área de nuestra fidelidad a ti, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor, necesitamos de tus fuerzas para poderlo hacer. Queremos proponernos a ser obedientes a lo que dice tu palabra, y queremos ser fieles bajo las circunstancias por las que estemos pasando. Sabemos que tú estás ahí con nosotros, que tú estás ahí en medio, y que no nos vas a dejar, y que si es tu voluntad, por la aflicción que estemos pasando, vamos a salir adelante. Pero si no, sabemos que tú tendrás un propósito, que nos lo revelarás para crecer más en el conocimiento de tu palabra, Señor. Queremos que tú obres en cada una de nuestras vidas, Señor. Queremos entregarte nuestra vida para que tú puedas obrar de acuerdo a tu voluntad, Señor, y hacer con cada uno de nosotros lo que a ti te plazca, Señor. Queremos entregártela, y qué mejor en este año que va a iniciar. Si tú nos permites comenzarlo, Señor, queremos ser verdaderos adoradores tuyos, Señor. Queremos honrarte por sobre todo lo que estemos pasando, Señor. Sabemos que tú todo ves, y que tú todo sabes, y que no nos podemos esconder de ti, pero sabemos también que si nosotros somos fieles, tú nos vas a levantar, nadie más, solo tú, Señor. Queremos aprender de los personajes, Señor, que tú has usado allí en la palabra, cómo fueron fieles a ti a pesar de las situaciones por las que pasaron, pero nuestro máximo ejemplo eres tú, Señor. Por eso te damos gracias de lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, y queremos siempre ser agradecidos por ello, Señor. No queremos pasar por alto todo lo que tú vas a hacer en este año que inicia en cada una de nuestras vidas, sabiendo que para ti no hay imposibles, y que tú puedes hacer cualquier cosa. Tú eres un Dios soberano. Por eso, Señor, te honramos a ti, por eso te alabamos, por eso bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, y yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí que están, Señor, y aquellos que no pudieron venir, en donde se encuentren, en donde estén, Señor, que tú extiendas tu mano también, Señor, para sus vidas, y que si es tu voluntad, Señor, y tú lo permites, en este año que termina, pero por el año que va a iniciar, podamos ser hombres seguidores de ti, Señor, hombres fieles a ti, Señor, que tú puedas decir bien siervo y fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.